una esquina remota de la región de Khorasan del Sur, cerca de la frontera con Afganistán, se encuentra un antiguo pueblo de 1500 años conocido como el Pueblo de los Enanos y es considerado uno de los 7 pueblos más asombrosos del mundo. Los expertos creen que hace alrededor de un siglo, este pueblo fue habitado por personas de baja estatura, con una altura de aproximadamente 50 centímetros. Esta creencia se basa en el hecho de que alrededor de 200 casas de piedra y barro conforman este pueblo, de las cuales 70 u 80 tienen una altura extremadamente baja. Estas viviendas, con una altura de alrededor de 150 centímetros, fueron construidas sin ventanas y solo tienen estrechas puertas que no se pueden ingresar sin agacharse. Este pueblo se llama Makunik. Aunque tiene alrededor de 1500 años de antigüedad, el pueblo exhibe una arquitectura que parece provenir de hace 10.000 años. En medio de los avances tecnológicos y el paso del tiempo, las casas sencillas de Makunik aún conservan diseños antiguos hechos de materiales naturales como madera, barro, piedra y paja. Estas casas no tienen ventanas, en su lugar hacen pequeños agujeros en las paredes y colocan palos de madera en el medio del agujero para evitar que los gatos entren. Incluso nuestras manos tienen dificultades para entrar. También hacen canalones en el techo para evitar que el agua se acumule en él. El agua fluirá desde estos canalones. El diseño de estas casas es muy distintivo, con características que las hacen diferentes de los pueblos circundantes. Las casas están construidas en depresiones en la zona de las colinas, con la sala principal situada aproximadamente a 1 metro por debajo del nivel del suelo. Esto hace que estas casas requieran escaleras para conectar la entrada con la planta baja de la casa. Aunque son de tamaño pequeño, la longitud y el ancho de las casas oscilan entre 1,5 y 3 metros, o aproximadamente 3 por 5 metros, con una altura de techo de alrededor de 1,5 metros. A pesar de su tamaño limitado, cada casa en Makunik tiene espacios adaptados para satisfacer las necesidades diarias. Hay un pequeño espacio dedicado al almacenamiento de cebada y trigo, así como una pequeña estufa para cocinar. Además, también hay varias habitaciones muy pequeñas que se utilizan para cuidar animales y almacenar otros equipos. El diseño de estas casas también incluye una sala de estar, dormitorios, cocina e incluso un taller de tejido que muestra la habilidad artesanal de los habitantes del pueblo. Lo interesante es que, aunque estas casas son pequeñas y sencillas, una familia puede vivir cómodamente en ellas. Una casa que puede tener solo unos metros cuadrados puede albergar hasta 8 miembros de la familia. Resulta que la comunidad de Makunik no enfrenta problemas con las condiciones de vida en sus casas. Han adaptado sabiamente su entorno, utilizando los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades diarias. Aunque las casas parecen simples y están construidas con materiales simples, el proceso de construcción no es fácil. Como residentes de una pequeña ciudad, tienen un acceso limitado a animales domésticos lo suficientemente grandes que normalmente se utilizan para transportar materiales de construcción. Además, las calles de la ciudad no son adecuadas para que los animales transiten por ellas. Debido a estas difíciles condiciones, los habitantes deben transportar los materiales de construcción con sus propias manos a distancias bastante largas, incluso de varios kilómetros. Por lo tanto, optan por construir casas pequeñas que requieren menos materiales y un esfuerzo más ligero. Además, las casas más pequeñas son más fáciles de calentar o enfriar en comparación con las casas más grandes. La opción de construir casas pequeñas también se convierte en una solución para que los habitantes se adapten a las condiciones naturales que los rodean. En la pequeña ciudad de Makunik, los inviernos pueden ser extremadamente fríos, con temperaturas que bajan por debajo del punto de congelación. Por lo tanto, al construir casas más pequeñas, los habitantes pueden calentar fácil y eficientemente sus hogares de manera tradicional, como quemando leña en una estufa.
En el año 2006, había alrededor de 125 familias con una población de aproximadamente 700 personas viviendo en Makunik. Se cree que originalmente eran personas afganas de la rama suní que emigraron a la región hace cientos de años, donde luego se aislaron y tuvieron poco contacto con el exterior. Viven en un área seca, tranquila y árida, lo que dificulta el crecimiento de cultivos y la cría de animales. El nabo, el trigo, la cebada y la fruta llamada yuyup son solo algunos de los pocos tipos de cultivos que pueden crecer allí. Antes, este pueblo solo tenía una fuente de agua potable que provenía de un pequeño lago que se llenaba de agua durante la temporada de lluvias. Justo al lado del punto de agua, había dos lugares que solían ser utilizados como baños y se llamaban baños nupciales. Esta área realmente abarca varios pueblos, como Makunik, Cafás, Chapensar, Totak, Sofalbán, Lejounac, Cayate-Baloch, Dándame, Misno, Caresto y Jalaró. Los habitantes de todos estos pueblos comparten características, religión y estilo de vida. Hasta hace unos 50 años, todos los habitantes de estos pueblos no bebían té ni comían carne. La creencia de que los habitantes de Makunik tenían cuerpos pequeños en el pasado no solo se basa en los hallazgos arquitectónicos en esta zona, sino que en 2005 se encontró un cuerpo momificado de aproximadamente 25 centímetros en esta región. Este descubrimiento generó la creencia de que esta área remota de Irán había sido el hogar de una antigua ciudad de enanos. Aunque los expertos posteriormente descubrieron que la momia en realidad era de un bebé prematuro que murió hace unos 400 años, argumentaron que las generaciones anteriores de los habitantes de Makunik eran más bajas de estatura de lo habitual. Los expertos también afirman que una de las razones por las que los habitantes de esta área tienen cuerpos más bajos que las personas de su época es la malnutrición, que contribuye significativamente a la falta de altura. La falta de nutrientes está influenciada por las condiciones geográficas secas y remotas que dificultan a los habitantes el cuidado del ganado y el cultivo de nabos, granos, dátiles y otras plantas que son su fuente principal de alimento. La situación aislada también obliga a los habitantes a casarse entre parientes cercanos, lo que permite que los genes defectuosos sean heredados por sus hijos. Por otro lado, el acceso a las ciudades circundantes también es muy difícil y no hay medios para atravesar las montañas. Por lo tanto, este pueblo sigue sin tener acceso y era desconocido para el mundo exterior hasta hace unos 100 años, durante los cuales los habitantes seguían experimentando malnutrición. Afortunadamente, hace unos 70 años, cuando esta área comenzó a ser descubierta, el gobierno comenzó a abrir caminos para llegar a esta zona junto con alimentos y algunas otras facilidades. Con la presencia de transporte que conecta a los pueblos, las personas en esta área pueden llegar a las ciudades cercanas y disfrutar de alimentos de mejor calidad. Los jóvenes comienzan a ir a las ciudades vecinas y regresan con dinero y comida, lo que mejora las condiciones en este pueblo en comparación con antes. Si anteriormente la altura promedio de los habitantes de esta área era baja y robusta, actualmente tienen cuerpos altos y esbeltos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los cientos de habitantes de Makunik ahora tienen una altura promedio, el recuerdo de la estatura más baja de sus antepasados aún perdura hasta hoy en día.